Hola, mi nombre es Nicolás Arbeláez Aristizábal, soy de grado 7C en la institución educativa San Francisco de Asís. La fecha es 23/07/2023. Hoy les voy a contar la historia de mi abuela. Mi abuela me contaba que hace muchos años, cuando ella estaba muy chiquita, se fue con su papá y con sus hermanos a una finca en Miralindo, muy cerca del río Barbas. Allí mi bisabuelo cultivaba muchas cosas porque era una tierra muy fértil. Entre ellos sembraban maíz, frijol, plátano, batavias, uyama y yuca. En esta finca no había luz y, por así decirlo, les tocaba punta de vela. Mi bisabuela tenía muchas gallinas, ya que las gallinas ponían en el monte y aparecían con muchos pollitos. Y había mucho ganado y vacas de ordeño. Desde niños les tocaba ayudarles a los bisabuelos a desgranar maíz y frijol para luego sacarlo al mercado, que en ese entonces era la Plaza Arabia. Y esos productos los vendían por puchas. En esa finca mi abuela vivía muy feliz con sus 11 hermanos y padres y abuelos. Mi bisabuelo, decidió salirse de esa finca, ya que le quedaba muy difícil a sus hijos ir a estudiar. Ahí duraron como 4 o 5 años. Con la liquidación de esa finca se compraron una casita de Bareque en Arabia, en la cual duraron harticos años. Después mis tíos y mi abuela entraron a estudiar. Mi bisabuela tenía una herencia de un terreno en La Castalia y mi bisabuelo lo trabajaba. Le tocaba irse con varios hombres y 2 mujeres para que las mujeres cocinaran los alimentos y los hombres le ayudaran a recolectar café. Les tocaba pasar por un puente colgante y llevar bultos de café por ese puente hasta las 5 de la tarde trabajar. Era muy duro, en verdad. Mi abuelo les hacía un fogoncito de leña a las mujeres para que cocinaran. Y cocinan en un ranchito de 4 guaduas y el techo de guado. Era muy difícil. Luego vendieron ese terreno y con esa plata construyeron la casa inmaterial, la cual todavía existe. Mis abuelos o bisabuelos ya murieron. Mi abuela me dice que tuvo unos padres muy buenos, que les agradece la buena crianza, que le dieron unos principios morales y religiosos, sobre todo la honradez. Yo me siento orgulloso de ser una familia tan trabajadora, tan luchadora y tan llena de aventuras. Y algo muy bonito que me contó mi abuela es que mi bisabuelo se sentaba con su esposa y con sus hijos a desgranar maíz y frijol al pie de una vela, una fogata, a contar historias sobre el Bogotazo, brujas, la pelea entre conservadores y liberales. Y antes de dormir hacían esto. Fin, gracias. La historia de mi abuela. En 1946 nació una niña llamada Blanca Nubia Gutiérrez Bueno. Nació en el Valle, pero fue criada en el Quindío. Después pasaron los años y Blanca Nubia cumplió 5 años. Su madre le había dicho que estaba embarazada, que iba a tener un hijo. Ella se puso muy feliz, así que estaba esperando a que su hermano naciera. Después pasó el tiempo y era la hora del parto. Su madre, cuando tuvo a su hermano, murió y su hermano también. Ella se puso muy triste, pero quedó con su padre y la familia de su padre. Pero su padre y la familia de su padre eran muy violentos. Un día, cuando mi abuela estaba en la cocina, sacó algo sin permiso de su padre. Así que su padre le preguntó: ¿por qué no está lo que yo dejé en la cocina? Mi abuela le dijo: pa, es que tenía mucha hambre. Mi abuela la llevaron al patio y le quemaron la boca. Mi abuela al siguiente día fue a estudiar y la profesora le preguntó: ¿por qué no hablas? Mi abuela le dijo con sus manos, haciéndole señas, que no le pasaba nada. Entonces mi abuela se quedó callada. La profesora le dijo que abriera la boca, pero mi abuela no quería. Así que la profesora le hizo abrir la boca. Y cuando la profesora vio que su boca estaba quemada, inmediatamente llamó a la policía. Mi abuela estaba temblando de miedo y de horror, ya que su padre le podía dar una pela que nunca iba a olvidar en su vida. Así que
se llevaron a su padre a la cárcel y mi abuela se fue para la casa de la tía de su papá. Entonces mi abuela se quedó con su tía, pero había un problema que su tía era muy violenta también, así como su padre. Le daban muchos golpes y maltratos. Cuando mi abuela cumplió 11 años, se tuvo que ir de la casa. Entonces empacó su ropa y se fue. Hasta que, hasta que cuando conoció a un hombre llamado Jaime, después de vivir tantos años en la calle y aguantando hambre, conoció un hombre llamado Jaime, que es mi abuelo. Cuando mi abuela tenía 16 años, conoció a este hombre y mi abuelo le dijo, ¿por qué no nos hacemos novios y vivimos juntos? Mi abuela lo pensó hasta que aceptó. Después de unos meses quedó embarazada de un niño llamado Rolando y después llegó la hora del parto y lo tuvo. Ese era el mayor de los hermanos. Después siguió el siguiente, que era Ferney. Después siguió la tercera, que era María Elena. Después siguió la cuarta, que era Claudia. La quinta, que era Marta. Y el sexto, que era Jaime. Mi abuela tuvo esos hijos en cada año. Después mi abuela los cuidó mucho hasta que ellos crecieron y cuando tenían 11 o 12 tuvieron que ponerse a trabajar ya que vivían en circunstancias muy pobres. Mi abuela se ponía muy triste por esta situación hasta que un día mi abuelo, por vergüenza de sus hijos, se fue de la casa con otra mujer, así que abandonó a sus hijos y se fue. Mi abuela muy triste crió a estos 6 hijos ella sola y era madre y padre para ellos. Ellos también ayudaban a mi abuela, pero mi abuela trabajó muy duro y luchó muy duro por ellos, hasta que crecieron y consiguieron trabajo. Una de ellas, que se llama Claudia, se fue para España y tuvo 3 hijos. Y así todos vivieron bien económicamente y ahora viven muy felices y no les hace falta nada en el hogar. Y esta fue la historia de mi familia y la de mi abuela. Esta es la historia de mi abuela, una gran mujer que fue muy valiente al ser tan responsable a su corta edad. Su nombre es Anaís Gutiérrez Cruz. Nacida el 12 de mayo de 1945 en Guamalmeta. Es la hermana mayor de 8 hermanos. Y a sus 14 años le tocó trabajar en casas de familia como empleada doméstica. Y me cuenta mi abuela que esas casas eran muy sucias. Y a sus 19 años conoció a mi gran abuelo, Julio Barrera. Se hicieron novios y se volaron de la casa. Y se vinieron para el Valle del Cauca. En Tuluá vivía la familia de mi abuelo. Y ellos tuvieron 6 hijos. Cuenta mi abuela que mi abuelo se la llevó por una finca muy lejos del pueblo. Y que los fines de semana él se iba a comprar al mercado y la dejaba solo con mis tías durante 2 o 3 días. Mi abuela sentía mucho miedo porque no tenía luz y la finca era muy lejana y solitaria. Cierta vez mi abuelo tardó mucho en llegar y a ella le tocó ir a buscarlo a altas horas de la noche, a la luz de una pequeña vela con una llama tan débil que un fuerte viento la sopló y la apagó, en un sitio muy oscuro, tan oscuro que ella le tocó ir gateando para no caerse y accidentarse. Mi abuela sintió mucho miedo, pero cuando llegó al pueblo mi abuelo estaba borracho y le tocó ayudarlo a llegar a la casa. Mi abuela me cuenta que en otra ocasión mi abuelo llegó a la casa temblando y muy sudoroso y le contó que al pasar por un potrero con árboles y guadales alrededor sintió una presencia muy macabra y que cuando miró hacia atrás vio una sombra negra y alta
Al ver esta presencia, mi abuelo salió corriendo despavorido hasta que logró llegar a la finca. Mi abuela me contó también que hace muchos años mi abuelo se llevó a mi papá y a uno de mis tíos a trabajar en el páramo de Letras. Allí mi papá y mi tío jugaban fútbol con sus amigos todas las tardes. Cierto día, mientras jugaban fútbol, a un amigo les pidió que lo esperaran para jugar mientras él iba a alimentar a las vacas en un potrero muy lejano. Ellos jugaron hasta más tarde de las 7 de la noche y el amigo nunca llegó. Todos se preocuparon debido a que él sufría del corazón, así que se fueron a buscarlo. Caminaron y caminaron en medio de la noche, hasta que a lo lejos vieron un cuerpo tirado en el suelo. Corrieron rápidamente y efectivamente era el amigo. Se acercaron y lo llamaron y él no respondía. Lo tocaron y estaba muy frío y el corazón no le latía porque había muerto. Como pudieron lo llevaron cargado entre todos en medio de la noche, fría y oscura, hasta llegar a la casa. En un carro lo llevaron a un hospital de Manizales, donde lo declararon muerto de un infarto. Esa noche fue muy triste y tenebrosa para todos, ya que el viento soplaba muy fuerte y al filtrarse en las ramas de los árboles parecía así que alguien silbara. Muy tarde de la noche los perros aullaban. Esa noche nadie durmió. Y esas fueron una de las tantas historias que mi abuela me contaba cuando era más pequeña.